S.A., una compañía de bienes raíces con criterio profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. De nuevo con ustedes aquí Alfonso Torres Ulloa, con una visita distinguida a don Tomás Ramos para un tema que a él le apasiona, Venezuela y un poco no, América Latina. En estos días, don Tomás, se hizo un acto en solidaridad con Venezuela el 16 de agosto y nosotros fuimos allí a cubrir como canal la actividad, una actividad muy buena, bien concurrida, un programa bien estructurado, con discurso de don Iván Rodríguez, de Vicenta Vélez, de don Manuel Colón, y una gala cultural con Roldán, con Eneroliza y por supuesto con los guaraguaos. No había desperdicio. Solo con uno de los tres se hacía una gran gala cultural. Eneroliza, qué tremenda mujer, qué representación en términos cultural de la República Dominicana. Y Roldán ni se diga. Y entonces, lo que queda de los guaraguaos todavía es mucho. Lo que queda, sí. Todavía es mucho. Y entonces allí aprovechamos para conversar con Maribel Núñez. Ayer pasamos una conversación que sostuvimos con Maribel. Y hoy ahora queremos pasar una conversación que sostuvimos con el doctor Fulgencio Severino, presidente de Patria para Todos, sobre el tema Venezuela. A propósito de su visita, yo con la anuencia suya quiero que me permita presentar aquí, que veamos juntos para comentar después esa conversación que sostuvimos con el doctor Fulgencio Severino, presidente de Patria para Todos y para Todas. Vamos arriba, señor director. Aquí en Voz para el Cambio para conversar con el doctor Fulgencio Severino, presidente del movimiento Patria para Todos y para Todas, de quien vamos a requerir su opinión sobre el proceso bolivariano de Venezuela. Estamos en un momento difícil para la hermana República de Venezuela, con la crisis interna que hay, con el tema de la parte económica, la oposición haciendo presión, los reclamos para un referendo revocatorio. Hay toda una andanada del imperio y de la reacción de la oligarquía, no solo en Venezuela, la oligarquía interna, sino además la oligarquía a nivel de América Latina, presionando ese proceso que se lleva a cabo en Venezuela. ¿Cuál es, Severino, la perspectiva que el movimiento Patria para Todos y Todas le ve al proceso y cuál es la posición de ustedes en relación a este proceso y por supuesto a lo que está pasando hoy en América Latina, porque vemos lo que ocurrió ahora en Argentina, la situación que hay en Brasil y toda esta presión que hay con Venezuela y el tema Puerto Rico con el tema colonial y cómo el imperio le impone una junta de control fiscal, todo en aras de ir frenando ese movimiento por la independencia en Puerto Rico. Es decir, hay un proceso de, si se puede decir, de retroceso hoy en América Latina, esa ola de la primavera democrática que se dio en América Latina, y sin embargo, como el imperio viene con fuerza por el dominio de su traspaso. El movimiento Patria para Todos y Todas, ¿cómo ve hoy la situación en América Latina y particularmente en Venezuela? Bueno, primero agradecerte la oportunidad que nos da, decirte que para nosotros en el partido, lo que pasa hoy en Venezuela y en toda América Latina no es más que una lucha del imperio y del gran capital por tratar de revertir todos estos avances que se lograron en lo que tiene que ver con la creación del bienestar
población de muchos países de América Latina. Hay que recordar que el imperio y el gran capital han impuesto a todos los países del mundo reformas estructurales, neoliberales, que quieren que la mayoría de estos países en la que ya existía el estado de bienestar por desaparezca. Eso empezamos a verlo en Europa, ya tuvimos la crisis de España, la crisis de Grecia, igualmente se está viviendo en Gran Bretaña, y donde quiera que había la simiente de un estado de bienestar fuerte, entonces ahí el gran capital se metió para tratar de crear dificultades. O sea que lo que está viviendo América Latina no es más que esa lucha entre esas grandes multinacionales que no soportan que haya una verdadera redistribución de los recursos y la riqueza que producen los pueblos, sino que quieren que todas sus ganancias vayan fundamentalmente a enriquecer o aumentar estas grandes fortunas que tienen. En términos de perspectiva, yo creo que aunque momentáneamente se vive un momento de dificultades, pero al final se va a imponer en América y el mundo entero ese estado de bienestar por el que se ha estado luchando, por lo que los chavistas estuvieron luchando, por lo que Evo Morales en Bolivia ha estado luchando, por lo que en Argentina los Kirchner han estado luchando, en Brasil con el PT han estado luchando, en Nicaragua, igualmente con Correa en el Ecuador. Es decir, que a mí me parece que esto es parte de esa lucha permanente, dinámica entre ese gran capital y los pueblos, que momentáneamente parecería como que ese gran capital se va a imponer, pero el que tiene fe y confianza en los pueblos sabe que lo vamos a derrotar, y Venezuela lo va a derrotar, y Brasil lo va a derrotar, y Puerto Rico lo va a derrotar, y Bolivia lo va a derrotar, y donde quiera que este gran capital intente apropiarse de la riqueza, el pueblo lo va a derrotar. ¿Crece la solidaridad en América Latina con Venezuela y ese proceso? ¿A qué cree usted que ese crecimiento de la solidaridad va creciendo a favor de Venezuela como antes, y todavía permanece la solidaridad con Cuba? Bueno, yo creo que tanto Cuba como Venezuela están recibiendo parte de lo que ellos tanto dieron. Hay que recordar, por ejemplo, que con el comandante Chávez, la mayoría de estos pueblos recibieron programas a nivel de gobierno, pero también programas populares. Aquí en el caso nuestro de República Dominicana, cuánta gente se beneficiaron de aquellos programas de cirugía de cataratas, el propio gobierno cómo se benefició de los programas de Petrocaribe. Es decir, que toda América Latina recibió la solidaridad de Venezuela, y en el caso de Cuba, pues ya todo el mundo sabe que ha sido una solidaridad eterna en materia de educación, en materia de formación técnica, en materia de salud. Es decir, que lo que uno está mirando hoy dice, bueno, pues le está devolviendo una parte de lo que estos dos grandes países hicieron con toda América Latina. Y Cuba sigue aún en medio de sus dificultades, ayudando a países como Haití, a Venezuela, a Bolivia. O sea, la mayoría de estos países latinoamericanos en algún momento recibieron un médico cubano que ayudaron en parte a resolver el problema de acceso a servicios de salud de estos pueblos. Por eso creo que la solidaridad que se le está brindando siempre será inferior a lo que ellos durante tantos años dieron. En el otro extremo pues está en decirse que la experiencia que transmitieron estos países de que otro país era posible, de que el estado de bienestar era posible construirlo en América Latina, pues creó toda una ola de esperanza en muchos pueblos y en muchos revolucionarios, y hoy la mayoría se resiste a creer que esto pueda retroceder. De tal manera que la solidaridad también es ideológica, o sea, hay una identificación con que esta lucha de estos pueblos por redistribuir la riqueza como se lo han planteado sus gobernantes, pues pueda seguir prosperando y que no sean derrotados por este gran capital, porque todo el mundo sabe lo que significaría para América Latina que las grandes multinacionales volvieran a apropiarse de todos esos recursos naturales, como hicieron con el petróleo de Venezuela. Nada más hay que ver lo que hizo Evo Morales en Bolivia una vez llegó. Todo el resultado del gas fue suficiente antes en manos de las grandes multinacionales y ahora en manos del pueblo para pensionar a todas las personas que habían en Bolivia, que antes no tenían una pensión a pesar de tener una edad que ya podían pensionarse, y Evo Morales inmediatamente lo pensionó. Es decir, que como cuando estos recursos
naturales de las cuales disponen todos estos países de América Latina son administrados correctamente en beneficio de la población. Son muchas las cosas que se pueden hacer, inclusive muchas cosas que están en las leyes. Nosotros tenemos la ley 8701 que establece que todas estas personas deberían estar pensionadas a partir de los 60 años. Igual a madres solteras, igual a personas con discapacidad. Y estos gobiernos no han implementado todavía una sola pensión. Llega un gobierno revolucionario, inmediatamente aparecen los recursos y las pensiones aparecen. O sea, de tal manera que todo este movimiento de América Latina enseñó a los pueblos donde no se han hecho todavía estos movimientos revolucionarios, de que es posible cambiar la vida de estos pueblos y que es posible redistribuir las riquezas. Gracias al doctor Severino por estar con nosotros en este espacio breve en Voz para el Cambio, así que no se me vaya a ir que hay más en Voz para el Cambio. Seguimos aquí. Qué interesante la conversación con el doctor Fulgencio Severino. No solo habló del tema Venezuela, él recoge todo lo que está pasando en América Latina y esa ofensiva imperialista en América Latina, pero como él plantea que la unidad de los pueblos en lucha, en resistencia, van a terminar venciendo esta oleada del imperio por tragarse nuevamente a los pueblos de América Latina. Porque es verdad que ha habido una contraofensiva del imperio, por eso el golpe de Estado en Honduras, por eso el golpe de Estado en Paraguay a Lugo, por eso el tema Argentina con Kirchner, que murió y hay su duda, el tema de Cristina, cómo hubo una ofensiva fuerte con Cristina, el tema incluso de Lula, que de repente aparece con un cáncer, Kirchner con otro, Cristina también, y se la llevan, y el tema Chávez ni se diga. Entonces, esa ofensiva de la derecha con el apoyo del imperio y lo que pasa en Venezuela es hostigado, es impulsado desde Estados Unidos, pero también desde España, en su momento con el príncipe aquel, el que privaba en Buen Mozo, ¿cómo se llama? El conservador de España, que lo sucedió después de Mariano Rajoy, Aznar. Con Aznar, José María Aznar, que fue una punta de lanza del imperio frente a Venezuela, y el imperio sigue ahí. Entonces el doctor Severino plantea que a pesar de esa ofensiva del imperio contra los pueblos de América Latina, estos sabrán vencer. Y cómo él reivindica el tema Puerto Rico con esa lucha, esa resistencia del pueblo borinqueño, que al final va a dar al traste con el estatus colonial que ha mantenido Puerto Rico desde hace 118 años frente a Estados Unidos, pero cientos de años también bajo el imperio español. Interesantísima la conversación con el doctor Severino, quien nos prometió que va a estar con nosotros para hablar más tiempo y de otras cosas, y sobre todo el tema de la seguridad social, que es el gran fuerte del doctor Severino como cardiólogo que se ha dedicado al tema de la seguridad social. Don Tomás, el acto de solidaridad con Venezuela, ¿cómo usted lo valora? La dimensión que tuvo el acto, aunque fue un acto como que se organizó así muy rápidamente, pero se llenó el salón y don Iván Rodríguez hizo una intervención que la vamos a pasar por acá, la intervención de la locución de don Iván Rodríguez. ¿Cómo te valora el acto que se dio con Venezuela, de solidaridad con Venezuela? Para mí creo que fue uno de los actos de una connotación a nivel interno de nosotros bastante buena. Nosotros preparamos ese acto en menos de 24 horas. Cuando usted dice nosotros, ¿dicen los venezolanos? No, decimos el Comité de Solidaridad con Venezuela. Yo creo que usted nació en Santiago Rodríguez. Lo que pasa es que yo soy universo. Yo no soy, yo pude nacer aquí, pero eso no tiene que ver. Sigo siendo el ser humano que pude nacer en África, pude nacer en Asia, pude nacer en cualquier sitio. ¿Y por qué a Venezuela y no Palestina? Es que no solamente es Palestina. Si tú te ubicas ahora mismo, mira Turquía, tú te coges Medio Oriente, tú coges cualquier parte del mundo y estamos en la misma situación. Es un enfrentamiento a muerte. ¿Contra quién? Contra el capitalismo. Porque es que lo único que ha empeorado y ha pulverizado las conquistas de que el propio ser humano ha venido dando es el capitalismo. Mira, por ejemplo, el caso más sencillo, el problema de qué está pasando con el deshielo, qué está pasando con el problema de forestal, qué está pasando con la tierra. La tierra la están desbaratando
la están consumiendo. Fidel lo dijo hace rato, que la extinción del ser humano está ahí. ¿Y quién es que ha venido provocando eso? Lo dijo Fidel en Brasil en el 91. Claro. Yo tengo el video, lo voy a pasar el lunes o el martes. Don Tomás, el acto fue bueno. Súper bueno. ¿Por qué te digo que es súper bueno? Porque aprendimos primero de que el engranaje tiene que darse. Tiene que comenzar a ir resolviéndose cosas en función de las capacidades de cada quien. El comité es un comité en el que hay diferencias como normal, como en cualquier Son comité. dominicanos, hay diferencias. Exacto. No solamente que, no, el Son ser humano. caribeños. Ahora, el caribeño sí tiene una connotación, es verdad. Eso es lo bueno del caribeño. Ahí es que está y lo sobre bueno. todo Tomás de la caribeña. Bueno, eso lo dices tú, ¿eh? Lo estoy diciendo yo, Tomás. Pues sí, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que se dio bastante bueno, porque primero ya comenzamos a entender que tenemos capacidad para hacer ese tipo de trabajo. Segundo, las diferencias siempre van a existir, pero con las propias diferencias vamos superando cosas, vamos dando saltos. Entonces yo creo que es importantísimo el que por primera vez yo, por ejemplo, yo me senté a oír los guaraguaos por primera vez en mi vida, sentado, porque generalmente cada vez que están aquí yo soy parte de la organización y soy de lo que tengo que andar para arriba y para abajo. Bueno, ustedes vieron desde que tú llegaste y desde que tú llegaste. Vamos a hacer para acá. O sea, pero yo me detuve. Me detuve porque dije, déjame saborearlo, los guaraguaos. Claro que el tiempo es implacable. Yo te lo puedo decir. No son los mismos guaraguaos, pero están ahí. Claro, además, date cuenta Queda mucho de los guaraguaos. Sí. Y sobre todo son muy inteligentes. Porque se dice que la música es la combinación del sonido con el tiempo. Es el arte de bien combinar el sonido con el tiempo. Sí, esa combinación. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas perdiendo potencia en función de lo que es la edad. Ellos el tiempo lo han cambiado, lo han puesto un poco más lento para que encanta, que esa voz es inconfundible y hermosa, no tenga que forzarse demasiado y que quizá no llegue a lo que llegaban antes. Pero la verdad que todavía queda, como tú dices, bastante de los guaraguaos. Tomás, nos quedan 2 o 3 minutos porque queremos pasar para concluir a Eneroliza, Sí. que estuvo en el acto. Excelente. Venezolanos se la ingenian para mantener dieta tradicional. Aquí vemos una venezolana partiendo un plátano amarillo para hacer La comida. la arepa. Que sea, sí, hacer una arepa. Sí, claro. Venezuela negocia alza de precio del crudo, promueve estrategias para lograr mejor cotización en el mercado. Por eso fuña a los pueblos que no son productores. Pero lo más sencillo, mira, dentro de toda esa crisis que tú ves, la guerra económica, que la han ido venciendo, ahora mismo hay un equipo de personas que se llaman y que están llevando al pasito las alimentaciones a las casas, casa por casa, que son los CLAP. Y dentro de todo esto, el precio por el suelo, incluso el precio del petróleo llegó hasta $20 el barril. Y ahora que está subiendo, creo que está cerca de los 40. Entonces, ¿qué pasa? En medio de este festival contra Venezuela, aparece un elemento muy importante. Maduro aumenta el salario a más de un 50% en Venezuela. Ustedes se preguntarán, pero ¿no dice el imperialismo norteamericano y sus voceros, sus 86 medios de comunicación escritos, CNN, todos los medios de comunicación, de que Venezuela está ahora mismo en una situación de crisis catastrófica? En medio de esta crisis catastrófica, Maduro aumenta más de un 50% el salario. Tú dices, pero ¿y cómo se da esto? ¿Será que él tiene una varita mágica? ¿O será que lo que está diciendo los medios de comunicación es mentira? Ahí hay una forma sencilla, verifiquen. Aumentó, oígase bien, más de un 50% el salario mínimo en Venezuela, en medio de, como dicen los Estados Unidos, que ya se acabó, que lo que hay que llevar para allá es la carta de la OEA, que el imperio tiene que intervenir, porque allí no hay en medio de eso, mira lo que hace, sencillamente eso, y se le está llevando la comida a casa por casa a lo más pobre en este momento. ¿Cómo? Sencillo. Ustedes saben que más del 80% de la distribución, incluso no es que se produce, pero cuando se compran los alimentos, hay 2 o 3 compañías que la agarran, la infundan y la llevan, es de la burguesía. ¿Y qué está haciendo ahora mismo el gobierno? Está asumiendo de que como ustedes quieren acabarlo, nosotros vamos a resistir. ¿Y cómo resistimos? Subiéndole el sueldo
a más de un 50% y llevándole la comida a las casas de cada uno de los venezolanos. Tomás, el tiempo se nos acabó, pero mire, este programa nos siguen en Argentina, en Colombia, todos los países que estuvieron en el 8º encuentro continental siguen este espacio, en vivo o por las redes sociales. Y la gente quedó encantada, fascinada con Enerolisa, Sí, muy buena. que se presentó en la UAS. Y dicen, esta muestra musical nuestra de identidad. Así que yo, con la anuencia suya, le voy a regalar a ese público continental, de los compatriotas continentales, la presentación de Enerolisa en el acto de solidaridad con Venezuela, para los hermanos puertorriqueños, colombianos, argentinos, costarricenses, panameños, cubanos, del área del Caribe, de Perú, todos los que estuvieron con nosotros. Señor director, vámonos con Enerolisa para despedir el programa por hoy. Enerolisa, con nosotros. Thank you.
Bye.